Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo momento ProDynamis, propiciado por nuestra fundación, en el cual queremos acercar a la ciudadanía información de primera mano con los actores relevantes de cada tema en particular y siempre también teniendo como fondo la promoción de nuestros principios, de nuestros valores, la libertad individual, la familia, la vida, la propiedad privada. Entonces, lo que buscamos con estos diálogos es justamente que ustedes puedan hacerse una idea mucho más acabada de la realidad de ciertos temas que son trascendentales en nuestro país en este momento. Estamos en un país que está transmutando en muchos aspectos de una manera muy acelerada en los últimos años incluso, pero si uno hace una proyección o una retrospección, 20, 25 años, el Paraguay ha cambiado y ha cambiado mucho. Entonces, hoy estamos con la presidenta de FEDE, Estela Guillén, una persona realmente destacable como profesional, como ser humano también, la calidez humana que ella tiene, la apertura que tiene también para trabajar con diferentes sectores. Creo que le ha dado, y no te digo eso porque está acá presidenta, le ha dado a la AFD una nueva cara, porque antes como que se ve la vida medio distante, y bueno, cada momento de la vida institucional también tiene su porqué de las cosas y qué sé yo, pero ahora vemos una AFD mucho más interesada en expandir y trascender un poco a diferentes ámbitos y con productos muy innovadores. Entonces hoy justamente queremos hablar contigo sobre esta nueva estrategia, esta nueva mirada que tiene AFD. Después profundizaremos tal vez en la medida de lo posible el tema MIPYMES, que nos apasiona. También el relacionamiento con las cooperativas, que yo sé que es una preocupación del actual directorio, cómo poder potenciar todo eso. Y bueno, y a través de eso iremos dialogando sobre esto y otros puntos que vayan surgiendo. Así que bienvenida, presidenta, un gusto tenerte hoy con nosotros. Día del Maestro, felicidades. Muchas gracias. Así que, ¿qué nueva estrategia? Porque se nota un cambio realmente en la dinámica de la AFD. ¿Cuál es la nueva estrategia, cuál es la nueva mirada de AFD para, digamos, encarar este momento tan interesante que vive la economía nacional y la sociedad paraguaya? Bueno, primero que nada, Blas, agradecerte tu invitación. Para mí fue un sí cuando me invitaste, con muchísimo gusto. Vos sabés el cariño inmenso que tengo al sector cooperativo. Me da una alegría enorme saber que se siente ya diferente la AFD, porque esa es la principal estrategia, es tener una AFD más cercana, una AFD más presente, y en esa cercanía y en esa presencia también tratar de comprender mejor las realidades de cada uno de estos sectores productivos, ¿verdad? Desde las pymes que nos apasionan hasta el sector productivo en el campo, de entender de primera mano este momento de transformación por el cual está atravesando nuestro país. Y yo coincido totalmente contigo, no perder este momento de transformación, entenderlo y poder proveer desde cada una de las instituciones los instrumentos que podamos construir para que este proceso realmente, finalmente reditúe en mayor bienestar para la mayor cantidad de familias paraguayas en este país, ¿verdad? Me permito brevemente presentar a la AFD, porque vos sí nos conocés muy de cerca, pero yo estoy obligada a asumir que no todos nos conocen. Entonces nosotros somos un banco de segundo piso. Eso significa, en palabras simples, somos un banco de bancos. O sea, nosotros trabajamos con nuestras líneas de financiamiento a través de bancos, cooperativas y financieras. Es por eso que no tenemos una presencia física personal, pero realmente a través de todo el sistema financiero usamos la red completa de nuestros aliados, que hoy ya son 52, en su mayoría cooperativas, y realmente eso nos da también un trabajo mucho más eficiente. Somos una institución relativamente pequeña, pero que imagínate que tiene no 52 sucursales, sino 52 sucursales de las 52 instituciones. Entonces, ese es nuestro modelo de negocio. Siempre cuento también que nos conocen mucho por vivienda y por las líneas de crédito. Pero realmente una parte de esa pregunta que vos me haces, ¿cuál es la estrategia?
La estrategia también es darnos a conocer por los instrumentos que nosotros tenemos, no solamente líneas de crédito, sino también garantías. Hoy tenemos y estamos Sí. desarrollando fuertemente líneas de garantías para acompañar a esos sectores que hoy son percibidos o porque son nuevos o porque no tienen suficiente colateral como de mayor riesgo. Sí, Y es sí, ahí sí, donde sí. nosotros marcamos también la diferencia con ese segundo instrumento, líneas de crédito, garantías. Y un tercer instrumento que yo siempre digo es un desconocido, pero es un todavía poco conocido, voy a decir, pero con muchísima potencia, que son los fideicomisos. Sí, 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 sí. Ahí hay un universo Sí. Y un espectro de posibilidades donde se pueden construir instrumentos financieros más a medida, de vuelta, para atender sectores que tienen particularidades. Sí, sí, sí. Entonces yo resumiría de esa manera. La AFD es un banco de segundo piso que tiene básicamente 3 instrumentos: créditos, garantías y fideicomisos. Ese tema de, empezando, porque hay muchos temas para desgranar, pero el tema de garantías es algo clave. Creo yo, a mí me ha tocado gerenciar cooperativa de ahorro y crédito en el pasado, Medalla Milagrosa, ahora estoy otra vez como asesor de Medalla, pero también estuve en todo el proceso Bancop y todo lo demás. Y una de las cosas que uno va viendo es dar una apreciación empírica, no tiene un sustento estadístico riguroso, pero creo que es válido. Yo veía que, sobre todo, obviamente, el nivel empresarial, estamos hablando del microempresario en general, pero también al asalariado, eso le suele ocurrir, es que cada tantos años tiene un evento de salud, un siniestro, un incendio, se le quema su negocio, le entran los amigos de lo ajeno. Y teníamos así casos de personas muy sacrificadas y yo decía, pero estos cada 5 o 6 años están empezando de cero, porque es como que van capitalizando, creciendo con mucho esfuerzo. Cuando el negocio empieza a despegar, viene uno de estos imponderables de salud, fallecimiento de alguien. Como parte del ciclo mismo de la vida, ¿verdad? Parte del ciclo mío, o a él mismo le pasa algo. Entonces, podemos explicar un poco cómo funciona lo que es garantías, porque justamente ese segmento que tiene esas características es como que nunca termina de salir de ese plano. Y bueno, ahí hay una figura tradicional en todo el mundo, que es el usurero, que anda siempre dando vueltas. Sí, 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 no son nuestros amigos. Bueno, mira, lo que vos tocás, y yo recuerdo que esta misma conversación la tuvimos en el directorio y vos pusiste ese tema sobre la mesa y yo decía que es cierto, ¿verdad? Cómo vemos estadísticamente sí hay mucha evidencia de que las pymes, sobre todo, pasan por el conocido Valle de la Muerte, pero dentro de ese Valle de la Muerte suceden estas cosas que vos mencionás. Sí. Hay algún siniestro, alguna situación familiar o de salud o lo que fuera que impacta de manera directa, rotunda, básicamente, y que hace que tenga que reinventarse cada tanto tiempo y se descapitalice y pierda todo lo que tiene, etc. Sí. Entonces yo quisiera ahí poner sobre la mesa 2 elementos que son distintos y que me sirve un poco tu ejemplo que traes aquí a la mesa. Un tema son los seguros. Los seguros son un instrumento que definitivamente son demasiado importantes para acompañar cualquier tipo de negocio, desde los grandes hasta los pequeños, porque todos están expuestos a estas vicisitudes. Sí. Entonces el seguro, ya todos sabemos prácticamente cómo funciona, tenemos que ir pagando y si sucede algo nos da una cobertura para ese momento. Eso lo que hace es que vos no tengas ese pico y esa caída y que vos a lo mejor tengas un escalón o un peldaño, pero no caigas por toda la escalera para volver a comenzar. Eso es muy importante. Yo creo, y esto también un poco me adhiero a tu expresión, no tengo una evidencia científica que respalde eso, pero todavía estamos un poco verdes en la cultura de asegurarnos en nuestros negocios, sobre todo los pequeños. A veces vemos como eso, como ese pago mensual es un gasto y no lo estamos viendo realmente como una protección.
Entonces yo creo que ese es un tema. Las garantías, a diferencia del seguro, cómo funcionan y por qué nacen, ¿verdad? Las garantías funcionan, digamos que el seguro funciona ex post. Sucede algo y ahí se activa el seguro. Las garantías comienzan a activar antes de que vos accedas al crédito. ¿En qué sentido? Voy a usar un ejemplo muy sencillo. Cuando vos te vas a quitar un crédito, el crédito es confianza. Si la institución financiera no te conoce, necesita elementos para generar esa confianza. Te piden tu nivel de ingreso, te piden cuántos años ya trabajaste para ver qué tan serio sos, qué tan estable. Y si aún así, con todo lo que nos piden demostrar, no es suficiente, el banco o la cooperativa o la institución financiera te va a decir, dame una garantía. O sea, algo que acompañe Que te este crédito, respalde. que te respalde. Esa garantía o puede ser real, es decir, un terreno o algún bien, o puede ser una persona que sea, Claro, el garante. que acompañe, el garante. Ya entré en una escuelita varias veces. Muchas veces, ¿y quién no, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa experiencia negativa, estamos menos propensos a acompañar a un prójimo. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, Nunca más, decir, ¿verdad? ahí es donde nace el concepto de la garantía. Es como que el Estado le sale de garante a esos sectores que tienen estas barreras. Una pequeña pyme, una mujer que todavía no inició ningún negocio, o sea, una emprendedora, o una mujer que ya tiene un negocio grande, que ya está en viento en popa, pero necesita una línea de financiamiento más grande que la que su capital le permite. Entonces ahí es donde se diseña este fondo de garantía, que no es plata. Su nombre confunde a veces. Yo no te doy dinero. Lo que yo te doy es mi compañía. O sea, te acompaño en ese crédito y le digo al banco que voy a responder por vos si hace falta. Yo Estado salgo de garante en el caso de Blas. Confía vos, institución financiera, y dale la posibilidad de acceder al crédito. Por eso yo siempre le llamo a la garantía como la llave que te permite entrar, la llave de acceso. El seguro es una cosa diferente, ya te acompaña a lo largo, si sucede algo, se hace cargo. Entonces la garantía lo que te hace es abrir la puerta realmente. Y en caso de que esto es muy importante entender, en caso de que suceda un siniestro y que te impida seguir pagando correctamente tu crédito, la garantía no te exime de la responsabilidad de hacer un repago. O sea, esa responsabilidad con el banco continúa. Lo que hace es que la garantía te abre la puerta para que vos ya accedas. Por el otro lado, al banco, la cooperativa, la financiera, le permite, la garantía, sucede el siniestro y la garantía le devuelve lo que todavía no fue pagado el crédito. Entonces, dentro de su flujo, ¿qué le permite a una institución financiera seguir haciendo rodar la rueda? Que también es positivo para todos. Claro. Porque si una institución recibe, suponete en aquel momento de pandemia donde no sabíamos qué iba a pasar con el mundo, si recibía un shock donde había muchos impagos al mismo tiempo, una institución financiera puede verse comprometida ante esa circunstancia. Entonces, las garantías también apuntan a apoyar. Y ese tipo de situaciones en la banca agrícola, bien que la sabes. Así Porque ahí es de tiempo en tiempo vos tenés. De tiempo en tiempo vos sentís el shock de la naturaleza, por así decirte. Sí. Y a nadie le conviene que una institución financiera cierre o se encuentre en una situación compleja. Le deja también desamparado a sus clientes. O deja de atender a un segmento que es importante para todos. Sí. Entonces, esa es un poco la mirada del fondo de garantía. Por el lado del usuario, le abre la puerta, por decirte de alguna manera, hace que el banco le vea con menor riesgo y se anime. Y por el lado del banco, por supuesto, tiene un acompañamiento en caso de que eso suceda y él no tenga que comprometer su patrimonio para seguir operando. Gratamente, sobre todo desde que estás en la administración, presidente, es justamente esa apertura, ese afán de dialogar con los interesados, ¿verdad? Al final,
En este tipo de industria, si uno quiere, hay como que dos grandes maneras de encararla. O de tomar el enlatado o me esfuerzo yo por ser más bien, más que una fábrica de lata, una sarrería, ¿verdad? Y eso implica también una estrategia y una visión de las cosas, ¿verdad? Y te quería comentar que, bueno, ese tema de seguro, seguimos trabajando en unas días más vamos a sacar el primer producto de seguro MIPYME con medalla, con taller. En ese momento algo vamos a hacer, te vamos a invitar porque es así que creemos nosotros también de que el sector privado reacciona, no se pasa quejando nomás también de que le venga la solución, sino contribuye positivamente a reforzar un mecanismo que al fin y al cabo es para la ciudadanía, para el beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos un mecanismo de cobertura como esta, como un seguro apropiado para un almacenero, para un despensero, etcétera, bueno, primero hay que diseñarlo, una industria regulada, tiene todo su proceso, pero lo que haríamos sería darnos la mano entre las instituciones para que nuestra gente esté mejor, ¿verdad? Así mismo. Yo, como te decía, y tomo de vuelta ese ejemplo, estos dos instrumentos son complementarios de manera perfecta, te diría, porque incluso me pongo a pensar ya de este lado del mostrador como un banquero o un financista. Si viene una pyme y me dice entre sus temas que ya cuenta con un seguro, para mí es un mitigante de riesgo. Tremendo. Le hace mucho más interesante como un usuario de mis líneas de crédito, ¿verdad? Porque yo sé que si algo pasa, que puede pasar, él va a tener un mecanismo de cobertura y finalmente él se va a recomponer y va a pagar. Bueno, y ahí, en ese sentido, yo quiero contar, porque en este espacio hay que contar las cosas buenas. Y el Fondo de Garantía nació realmente ya hace más de 10 años, pero realmente el sistema financiero no lo veía como un instrumento a ser utilizado. Pero en ese sentido yo quiero destacar, porque en ese momento no estaba en la AFD, lo visionario que fueron para crear esto, a pesar de que no tuvo salida. Estaba medio en esos 8 años salieron, no sé, te digo, si no miento, 30 garantías. Llega la pandemia, Blas, y para ese momento nadie estaba preparado. Y por supuesto el sistema financiero, que se basa en riesgos, enfrentó el momento más duro de su análisis de riesgo, porque no sabía si al día siguiente seguíamos vivos. Y fue el FOGAPI, el Fondo de Garantía, el que abrió el paraguas y generó la confianza en el sistema financiero. Para que no se paralice todo. Para que no se paralice todo. Y comenzaron a salir los créditos y comenzaron a moverse. Yo te digo, fueron casi $1.000 millones que garantizó FOGAPI. Pasamos de 30 créditos a una cosa así como 2.000. Después pasamos a 40.000. Fue un salto significativo. Pero lo que quiero mencionar, porque traigo este tema del seguro, de la capacidad de aliarnos y entender qué roles podemos, digamos, en medio de las alianzas desenvolver. El sector privado puso su dinero porque sabía que existía mi garantía. Había un instrumento financiero diseñado que generaba confianza, que es el hilo invisible que nos une a todos. Que es lo que realmente hace vivible la sociedad. Si eso desaparece. Así mismo, y leía tus principios, ¿verdad? Y yo decía, bueno, la confianza une todos estos principios. La confianza nos permite hoy estar conversando aquí abiertamente. En ese momento, el FOGAPI permitió que las instituciones financieras confíen en que AFD iba a dar respuesta si sucedía algo. Y yo te quiero decir, la confianza fue honrada desde las pymes, porque nosotros teníamos enfrente una situación incierta total. Conversábamos con otros fondos de la región que tenían
40 años, 50 años de operar, y nos decían la pérdida estimada es del 20%, porque nosotros queríamos saber si teníamos el capital suficiente para aguantar. ¿Sabes cuál fue la siniestralidad de nuestro fondo? No alcanzó el 2%, Blas. De ese peor momento. Sí. O sea, acá también quiero decir, el trabajador paraguayo quiere cumplir, cumple su obligación. Las pymes cumplen. Hoy son percibidas con riesgo, pero cumplen. Y yo sí tengo evidencia estadística para decir que eso es así. Creo que tenemos un trabajo interesante en alianza para persuadir, si se quiere, a nuestro ente regulador BCP y demás, de una mirada un poco más específica sobre el mundo MIPYME. Dentro de eso, la FD ahora tiene un proyecto muy lindo, es Copemipes, Sí. ¿verdad? Donde, bueno, dos temas que a mí y creo que a vos también, Presidenta, les apasiona, tiene que ver con justamente las microempresas, pero asistidas a través de cooperativas, del movimiento cooperativo. En este caso, una experiencia inédita para el sector de ahorro y crédito. Tenemos 12 cooperativas participando del proyecto, y me gustaría que le explique un poco a la gente la esencia de la idea que está detrás y el potencial que esperamos se revele a partir de este proyecto. Bueno, voy de vuelta, avísame si me paso el tiempo, pero quiero contar la historia, porque realmente toda iniciativa tiene una historia. Nosotros, este programa se resume con una palabra que es innovación en todos los sentidos. Tuvimos acceso a un financiamiento de Taiwán a una tasa muy preferencial, un pequeño financiamiento, pero tomamos eso y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Teníamos 3 millones de dólares de Taiwán y nosotros dijimos, vamos a duplicar la apuesta, ponemos 6 millones de dólares por parte de AFD, y al hacer una mezcla de estos dos recursos, básicamente lo que lográbamos, para decirlo en términos muy simples, es bajar la tasa del financiamiento. Es lo que los expertos le llaman blended finance, ¿verdad? Mezclamos recursos y hacemos que la tasa baje. Ante esa circunstancia, se nos planteó el desafío en la mesa del directorio, y bueno, ¿a dónde vamos? Porque nosotros hoy, así como vos sabés, tenemos líneas de financiamiento para todos. Nunca tuvimos líneas de financiamiento exclusivas para un sector o un segmento. Y ahí tomamos la decisión de hacer una diferencia, porque nosotros queríamos ir a pymes, ya teníamos la primera definición. La segunda definición es cuáles son las instituciones que comprenden mejor a las pymes o que tienen un nivel de cercanía, vamos a decir, un modelo de negocio que permite llegar de manera más rápida y con mayor entendimiento. Y concluimos que eran las cooperativas. Y dijimos, vamos a hacer por primera vez una línea exclusiva para cooperativas. Segunda innovación. Primero, la fuente de financiamiento. Segundo, a través de quiénes íbamos a llegar. Tercero, cómo íbamos a llegar. Porque eso puede pasar desapercibido, pero es un gran cambio. ¿Qué es lo que qué es lo que ideamos ahí? Dijimos, bueno, los recursos no son muchos. Los recursos van a tener una ventaja en términos de tasa. Entonces vamos a llamar a licitación. Vamos a ver quiénes son los más interesados. ¿Y cómo vamos a licitar? Era la pregunta. Y lo que dijimos es, al final del día, lo que a la AFD le importa es que la oferta crediticia, llámese esta tasa, plazo, años de gracia, garantía, o sea, la oferta, lo que le llega a la MIPYME, mejore. Ese era el punto. Entonces dijimos, vamos a alinear este incentivo y vamos a decir, bueno, ok, todas las cooperativas que quieran se presentan, pero hay una gran diferencia porque cada cooperativa tiene que presentar su proyecto para ganar. Eso es disruptivo porque en la relación con el Estado generalmente es al revés, ¿verdad? Bueno, vamos a sacamos eso del registro. En general, los prestadores de servicios tienen una oferta medio cerrada y vos tenés que adecuarte.
Y en este caso, esa fue una innovación clave, creo yo, para... Y mira que una innovación muy linda, porque ahora estamos recogiendo los primeros resultados. Pero ¿qué pensábamos nosotros? Teníamos una premisa, no sabíamos cómo iba a terminar la historia, ahora ya vamos recogiendo. Pero primero, si nosotros le pedíamos a las instituciones financieras que ellos mismos planteen un producto financiero, que ellos mismos diseñen un proyecto, ya estábamos ganando. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ellos se iban a empoderar de su proyecto. Ellos iban a ser conscientes de cómo mejorar la estrategia para llegar a una pyme. Y ganen o no, habiendo hecho ese proceso, ya tenían instalada la mentalidad. Segundo, cuando vos diseñás algo, y yo siempre uso el ejemplo de la tesis, ¿verdad? Vos escribís tu tesis, ponés tu cuadro, feísimo tu cuadro, pero a vos te costó hacer, le defendés como si fuera tu hijo. Entonces, el fenómeno de empoderamiento cuando uno hace es totalmente diferente. Yo, Estado, no te impongo, vos conocés mejor al segmento que atendés, decime vos cómo podemos acompañarte. Y tercero, en ese proceso de innovación, yo creo que acá también estuvo la clave. Nosotros te acompañamos. ¿De qué manera? Te podemos acompañar con asesoramiento técnico para que diseñes el producto. Te podemos acompañar con garantías que nosotros ya sabemos que tiene un impacto positivo. Te podemos acompañar con asesoramiento en términos de cómo vos podés mejorar, digamos, la gestión de tu negocio. La gestión misma de tus socios, ¿sí? Entonces incorporamos alianzas alrededor de esto. No fue solo financiamiento, porque la línea de financiamiento ya sabemos, no es suficiente. Puedes tener el mejor producto, puedes tener los recursos, pero si vos no llegás con otros elementos que tienen que tener una llegada, yo le llamo la llegada concurrente. Al mismo tiempo tiene que recibir la persona ciertas cosas. Es como que siempre digo, y sí, y le pones la vacuna al niño contra la diarrea, pero no tiene agua potable. No tiene sentido. No llegaste al mismo tiempo para tener el objetivo. Para tener la reacción. Para tener el objetivo, ¿verdad? Porque al final el objetivo, y tratamos siempre, yo creo que este es un valor de mi directorio, no perder la perspectiva. Eso fue fundamental. Porque a veces cuando vos diseñás un producto financiero, es como que el procedimiento, donde me quedo. No. O sea, hacer el ejercicio de tener la mirada en el horizonte, porque lo que vos querés es que realmente el producto mejore para el usuario. El usuario. Claro. Y hoy, bueno, mi colega Isaac, que sabes que es mi compañero ahí en cuanto al cariño en las pymes, ya están saliendo a recorrer el territorio y hay historias maravillosas. O sea, marcantes, bajó la tasa, los productos se están colocando, los plazos son más largos, incorporaron por primera vez garantías. De esas 12, periodo de gracia. De esas 12 periodo de gracia, de esas 12 cooperativas que vos mencionás, muchas no operaban con nuestra línea para pymes. Y realmente ahí nosotros vemos que estamos recogiendo muchos elementos que nos devuelve una historia que nos hace repensar en nuestro mismo modelo. Así es, presidente. La verdad que es muy disruptivo este proyecto y la idea creo que todos tenemos, o todo lo que nosotros apostamos es que esto tenga éxito para que pueda escalar. Así es. Y podamos así de esa forma conjugar lo mejor de tanto el sector público como del sector privado, ¿verdad? Porque hay cosas que el sector privado no puede hacer, no puede resolver. Pero hay otras cosas en las que, como vos decís, quien conoce mejor la realidad de un microentorno, y es así como la famosa cuestión, si la macro y la micro, realmente la vamos alineando de manera que el buen momento macroeconómico realmente aterrice en las comunidades. En el segundo bloque seguiremos profundizando con la presidenta de FEDER estos temas. Vamos a hablar también de fideicomiso. Me interesa mucho el tema crédito rural, lo que están haciendo con el crédito agrícola. Hay un nuevo fideicomiso también para el viceministerio de MIPYMES. Así que de esos temas vamos a hablar en el siguiente bloque.
En FECOPROD celebramos 50 años de compromiso y crecimiento. Durante 5 décadas hemos estado a tu lado, apoyando a las cooperativas, transformando vidas y construyendo un futuro mejor. Desarrollamos proyectos que generan oportunidades. Promovemos la solidaridad y fomentamos el trabajo en equipo. Juntos hemos sembrado sueños y cosechado logros. FECOPROD, 50 años desarrollando juntos un país. ¿Querés leer noticias sin manipulación? Entonces visita www.informatpi.com. www.informatpi.com. Un diario de frente con la verdad. 8 años de un camino que hemos recorrido con nuestras asociadas. Concopar ha sido el puente entre el esfuerzo individual y el impacto colectivo. Un motor de cambio, promoviendo oportunidades, innovación y desarrollo para cada rincón del Paraguay. Hoy, el cooperativismo es más fuerte, más comprometido, transformando realidades. Seguimos avanzando hacia un futuro más sostenible. Concopar, 8 años, sembrando cooperación y cosechando progreso. En este segundo bloque volvemos con la presidenta de la Guillén, una persona realmente con la que da gusto trabajar, con la que da gusto conversar, que tiene una calidad humana increíble y una suficiencia profesional también realmente destacable. Dentro de eso creo que la FD se está convirtiendo en un elemento transformador de la vida de mucha gente, ¿verdad? Empezamos, como decía antes, era más o menos hipoteca, igual a hipoteca, más o menos que había una identidad ahí casi matemática, pero eso solo ya era un antes y un después en la historia nacional. Yo ya nací en el siglo pasado, entonces en mi juventud estos mecanismos no existían. No tenía que se financiaba el lote por un lado con la inmobiliaria y después a ver qué hacía para la casita y qué sé yo. Los préstamos llevan a 3 o 4 años máximo. Y bueno, cuando entra el FD, primero de 3 años cuando empezamos a pensar en 8, 10, ya era todo un cambio, porque duplicábamos nuestro horizonte financiero, ¿verdad? Así que la tarea del FD en estos más de 20 años que tiene la institución realmente ha sido transformadora. Yo creo que mucha gente, muchos ciudadanos han sido beneficiados por todo el esfuerzo que viene haciendo la agencia. Y en esta nueva etapa, bueno, de diversificación, de buscar también cómo tener más capilaridad hacia los niveles, si se quiere, socioeconómicos también de base, más populares, es que empiezan a salir estas iniciativas. Hablamos ya de una de ellas con el sector cooperativo, que es COPEMIPE, tenemos 12 cooperativas ahí de ahorro y crédito, y que le ha permitido a través de esta visión nueva que tiene el FD plantear su proyecto y no más o menos vender el enlatado a FD, ¿verdad? Yo creo que eso de por sí es una lección que a nivel de otras entidades públicas sería bueno que se vaya capitalizando. Esto está ahora en plena implementación. A nivel rural también hay innovaciones interesantes, porque bueno, ya también las cooperativas de producción tienen sus líneas, tienen un trabajo importante con ustedes que podríamos referir un poco, pero también enlazando con eso que vos decías, la figura del fideicomiso, hace unos meses, un año y pico, que empezó a salir una figura muy nueva con el crédito agrícola de rehabilitación, con la presidenta Amanda León. Ustedes juntas son tipo la chica superpoderosa, ¿verdad? La verdad es que son 2 profesionales de primerísimo nivel, muy meritorias, muy dadas a su institución y a las personas que su institución sirve. Así que de esa alianza FD, crédito agrícola, sale una idea muy interesante también, presidenta. Realmente esta fue, yo creo que de vuelta la palabra que define esta iniciativa de innovación. Yo decía al principio del primer bloque que la AFD tenía 3 herramientas, una créditos, otra garantías y otra que era el fideicomiso.
Nosotros por una cuestión legal, la gente tal vez no sepa, teníamos restringido poder prestarle al crédito agrícola. La gente me pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es que...? Bueno, en algún momento en nuestra carta orgánica solamente nos permitieron trabajar con instituciones que son o monitoreadas por el BCP o por el INCOP. Y el crédito agrícola no está en esa esfera, está quedó como en un limbo. Está como en un limbo, ¿verdad? Pero yo siempre digo, esta es una institución tan potente y tan importante porque atiende a un segmento que justamente no está siendo atendido por los demás. Que en realidad el resto lo ve como de riesgo. Exactamente. Entonces, pero no podemos, es ahí justamente donde el directorio dice, nosotros como institución, como un banco de segundo piso, tenemos que estar donde el resto no quiere estar por alguna razón. Por eso porque banca de ese desarrollo. Es el Estado, ¿verdad? Por eso es el Estado. Y comenzamos trabajando con el crédito agrícola con las garantías, porque las garantías no tenían esa limitante que de las líneas de crédito. Comenzamos trabajando con nuestro fondo de garantía para mujeres y fue una experiencia maravillosa. O sea, el crédito agrícola extendió los plazos, mejoró las tasas, porque tenía por detrás la garantía de AFD. Y realmente fue ese nuestro primer paso de conocimiento, de hilar un poco fino la confianza. Yo te digo, Amanda es una compañera fantástica, es una mujer que realmente, como vos bien la definiste, vive y se apasiona por lo que hace y está enfocada en transformar realidades. Y eso también permitió que unamos dos instituciones que por mucho tiempo no trabajaron juntas. Así que ese también es un valor de este momento. De hecho, que el tema agrícola siempre es como que algo ignoto para la banca, para los servicios financieros en general, es todo un tema. Así que esto es de doble mérito. Así mismo. Y bueno, y después llega como la segunda o la innovación. Yo siempre comienzo con algo chiquito y yo ya sé que esa es la beta para seguir a lo siguiente. Claro. Y bueno, y la segunda innovación más grande fue crear un fideicomiso. El fideicomiso tiene los siguientes elementos que a mí me parecen muy potentes para volver a mostrar que algo tiene impacto, que funciona y que se puede escalar. Primero que nada, este es un fondo al cual aportan dos inversores institucionales. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, puso dinero, y un inversor poco tradicional, le diría yo, que es Senave. Senave tiene recursos que cobra por los servicios que presta y él atiende a un segmento que el crédito agrícola también puede atender, pero él no le puede prestar directamente. Claro, entonces, ¿qué dijo? Claro. Yo voy a ser un inversor de este fondo. Este fondo, o sea, ¿cómo funciona el fideicomiso? Estos dos inversores me mandatan a mí, AFD, que soy el administrador de este fondo, y construimos un producto financiero para el segmento que quieren los dos inversores. O sea, como Estado, nosotros queremos llegar, me dijeron, a A, a B, a C, y en tal condición de tasa, de plazo. Entonces, por eso te decía que en el fideicomiso se puede diseñar exactamente el traje a medida. Y no hay moldura que no tenga su vestidito ahí. Podés hacerlo. Si sos un buen costurero, te puede salir muy bien. Bueno, entonces construimos con el crédito agrícola que conoce al segmento, con los inversores que querían llegar a ciertos sectores y con la AFD que también sabe de diseñar productos financieros, se construye el producto financiero. Y el programa, de vuelta, nosotros recogemos un poco de esos elementos de decir, la línea no es suficiente, la línea financiera, el crédito no es suficiente. Con más razón al segmento que queríamos ir. Ese enfoque de finanzas integral. Tenemos que acompañar con garantías. Entonces la AFD tiene dos roles. Uno es administrar el fondo y por el otro lado aporta las garantías al sector. En este proyecto en particular, un elemento que puede pasar desapercibido, pero que para mí es muy potente, es decir, este sector a veces no tiene título de tierra, no tiene nada que dejar. Es lo mismo que el MIPYME, que es informal. Y a veces es informal, o sea, todavía está en el proceso. Igual la acompañamos con la garantía. Esa es una diferencia en este proyecto. Sí.
y una diferencia radical también. Pero ¿qué decimos? No es que le vamos a acompañar, sino bajo un compromiso de que le vamos a acompañar también a formalizarse. En un tiempo, en un lapso de tiempo X, él va a tener la garantía, pero él tiene el compromiso de formalizarse. Entonces es una mirada distinta a... Sí, mucho más holística. Mira, te espero acá del otro lado de la línea, vení pues. Sino yo te ayudo a llegar a la meta. Entonces cambia un poco ahí. Yo no solo te muestro la zanahoria para que llegues hasta mí, sino yo te voy ayudando a que camines para cruzar la meta. Entonces ahí las garantías acompañan también a las personas que están en proceso de formalización. Y por supuesto se suma otro actor que no teníamos en otros programas, que es también la cooperación internacional, que aporta recursos para generar asistencia técnica precisa bajo el enfoque que necesita. O sea, no una asistencia técnica de vuelta estándar, sino identificada a las realidades que requieren los productores en general. Entonces, un poco es una combinación de una alianza de vuelta, me parece muy potente, entre muchas instituciones públicas, pero también incluso cooperación internacional, y decirte que a estas alianzas se están sumando también instituciones privadas que quieren acompañar con la asistencia técnica, porque hay muchas instituciones privadas que están formando a sus productores o a sus mandos medios, y que son jóvenes que salen y no tienen historial crediticio, lo que fuera. Ellos se suman con un compromiso de acompañarles durante su proyecto, y nosotros sumamos ese recurso para que tener ese esa joven, llegada más integral. Exactamente, pueda ir con garantías, ya con la formación y con un compromiso de que va a ser ¿Y qué tal el acompañado. comportamiento de pago ahí? Porque son todos sectores percibidos de riesgo. Y mira, Amanda siempre dice, y la gente le mira así con descrédito, yo le creo, tienen un buen comportamiento. Tienen un nivel de siniestralidad muy bajo, en las garantías muy bajo, y la morosidad también está, hasta te diría que a veces por debajo del promedio del sector, ¿verdad? O sea, para hacer el nivel de riesgo que enfrentan, realmente lo están manejando bastante bien. Y eso tiene que ver con justamente la capacidad de, ¿cómo diríamos?, tener un pensamiento un poco creativo, ¿verdad? Así y no es. quedarnos solamente repitiendo los diferentes productos que ya tenemos, etcétera, esperando que la gente se adecue de alguna manera al producto. El otro instrumento novedoso, vio este año la luz, entiendo, es el Fondo Nacional de MIPYMES. Así mismo. Que también era un fondo que estaba creado hace un tiempo X, en este año creo que febrero, marzo, por ahí habrá sido, al fin se reglamenta y se le empieza a dotar de recursos, y ahí también hay una alianza con AFD. Así mismo. Entonces, lo que buscamos con ese fideicomiso es algo parecido a lo que se buscó con el crédito agrícola. Es algo parecido, tiene como dos vertientes, te diría yo. De vuelta, la AFD es como el administrador, en este caso es el Ministerio de Industria y Comercio, el viceministerio de MIPYMES, el que va a ser el mandante, vamos a decir, él es el que va a determinar qué hacer con los recursos, pero hay como dos líneas específicas. Una es asistencia técnica, o sea, se va a usar una parte de los recursos para... que es novedoso también eso. Sí, exactamente, para dar asistencia técnica a los sectores que consideren, que precisen. Y la siguiente, digamos, las dos vertientes, una es créditos. O sea, la asistencia técnica es no reembolsable, entonces. No reembolsable, sí. La asistencia técnica no reembolsable, y una parte va a ser para créditos. Ahora, en la versión créditos, prácticamente nosotros vamos a replicar lo que es una banca de segundo piso, o sea, vamos a darle a instituciones financieras, pero ¿cuál va a ser la diferencia? No vamos a usar las mismas instituciones financieras que ya son parte de la AFD, o sea, vamos a tratar de ampliar la red con instituciones financieras que tal vez, o cooperativas de tipo B, etcétera. Eso se está diseñando y se está definiendo, pero la idea es
que ingresen a esta red de acceso a los recursos públicos otras instituciones. Otros actores. Exactamente, que hoy no tienen acceso a través de AFD. Entonces, ahí objetivamos al sector microempresarial. Así es. Y el tema de formalidad e informalidad en el sector MIPYME, ¿cómo lo ves? Yo creo que, siempre digo, este es un fenómeno multidimensional. Y al igual que tiene múltiples dimensiones, requiere la interacción de múltiples actores, ¿verdad? Tanto a nivel público como a nivel privado. Yo creo que se ha avanzado, se ha hecho mucho en términos de facilitación de trámites, que está ahí un poco impulsado por el MIC, ¿verdad? Acceso un poco remoto, facilitación de trámites, reducción de costos, pero siempre es un tema también que involucra el cambio un poco cultural, ¿verdad? Del temor de la gente, de que le va a costar muy caro o es muy engorroso. Entonces creo que la formalización es un camino que todavía va a llevarnos un tiempo, pero yo estoy viendo, por lo menos desde mi punto de vista, cada vez tenemos más financiamiento a pymes, lo que a mí de manera indirecta me denota que cada vez hay más pymes formales, porque yo con mis líneas de crédito llego a las formales. Antes tenía digamos que muy escaso, poca demanda, cobertura, poca demanda, y hoy realmente estamos viendo cómo hay un crecimiento pero exponencial. Tal vez también cambiamos algunos temas ahí en términos de innovación que hacen que sea mucho más fácil, pero no puedo dejar de decir que si acceden a nuestros créditos hay muchas más empresas formales. Claro, pero yo creo que es justamente eso, va de doble vía, porque si la oferta es muy rígida, eso de por sí ya se constituye a veces una barrera. Así mismo. Y por otro lado, un gran esfuerzo que hay que hacer en Paraguay siempre es tener un poco una visión más sistémica, interinstitucional, y entre el sector público y el privado. Creo que hay una gran tarea de todos estos temores mutuos, irlos. Y la única, no sé si la única, pero una manera muy interesante de que eso vaya desapareciendo es trabajando juntos. Así es. A quien le conoces, bueno, de una u otra manera, uno podría decirse que tiene confianza, construye esa relación. Así que yo creo que la presidencia actual, el actual directorio de AFD, para mí es algo muy interesante ver ese afán de articulación con otras instituciones. Yo creo que eso es parte del éxito que estamos viendo en los números en cuanto a coberturas y demás. Me queda el último tema, no sé si último, hay muchos temas, pero que me viene a la cabeza rápidamente, es también una nueva modalidad del crédito hipotecario, ¿verdad? Que son los fondos de los pozos que le llaman, cómo es cero agaporá y cosas de esas. Sí, claro que sí. Así como vos bien lo mencionaste, hace 20 años, si uno se pone a pensar, yo me pongo a pensar en mis padres y ellos realmente no tuvieron, pero de lejos, la oportunidad que hoy tienen los jóvenes. Ni siquiera mi generación tuvo la oportunidad que hoy tienen los jóvenes. Me pone muy feliz que desde AFD estamos construyendo esa oportunidad. El programa Cero Agaporá es un programa emblemático del gobierno, ¿verdad? Que básicamente recoge toda la experiencia que ya tiene AFD en cuanto a lo que vos bien mencionabas. Es una institución que ha marcado la diferencia en términos financieros, sobre todo en el ámbito hipotecario, al alargar los plazos, bajar las tasas, estabilizar un poco las tasas. Y hoy, digamos que corona un poco toda esa experiencia con una innovación en este programa. ¿De qué se trata este programa? Bueno, es un programa que tiene, digamos, está dirigido a la clase media, que tiene por primera vez un financiamiento hasta 30 años, que tiene la tasa más baja en toda la región, no solamente de 6.5%. Y que básicamente nace, de vuelta, yo siempre me voy a la historia, ¿con qué objetivo? Para no perder el horizonte, ¿verdad? Nosotros sabíamos que hay un déficit habitacional enorme,
Y dentro de ese déficit habitacional hay muchas personas que hoy están viviendo en un alquiler. Ese alquiler tiene diversas características. A veces la vivienda donde vivís no se acomoda a tu realidad completa, o en muchos casos, en un caso muy significativo e importante, el peso que tiene el alquiler dentro del presupuesto familiar es enorme, lo que trae Sí. aparejado un montón de dificultades posteriores, Sí. ¿verdad? No podemos cubrir muchas cosas, no tenemos la certeza de que nos van a renovar. Está fragilizado. Exactamente, está como precarizada la cosa, ¿verdad? O sea, es precaria la situación independientemente. Bueno, nosotros pusimos la mirada en ese segmento. Y realmente acá debo decir que el presidente tuvo una mirada clara que nos forzó a tener que buscar una solución por detrás, pero nos puso la meta y de ahí para atrás tuvimos que construir. Él quería que la cuota que saquemos, porque la clave no es la tasa ni es el plazo, es la cuota. Claro, eso es lo que implica, afecta tu flujo. Y de una manera tan clara, él decía, la cuota tiene que reemplazar al alquiler, o si no, no va a pasar lo que queremos. Y a partir de ahí se construye todo esto que yo te digo. Tiene que ser 30 años, tiene que ser una tasa al 6,5. Un montón de esfuerzo financiero por detrás, estructuraciones que nos llevó también a ser creativos, a innovar para que esto también sea sostenible, porque sin poner en riesgo la sostenibilidad, ahí tuvimos, digamos, al lado nuestro también a Taiwán, que nos acompañó con un crédito que acompaña, digamos, estas características. Y sumamos a la tecnología como otro aliado, que no es una cuestión común para la AFD. Se construye una plataforma, porque también necesitábamos estar más cerca de la gente. La gente tenía que entrar desde donde fuera, a la hora que sea, tenía que ser claro. Eso fue para nosotros un cambio estructural de mentalidad en la institución que no te haces idea. Y que hoy, llegado a este momento, yo te puedo decir que nos hace revisar absolutamente todo nuestro modelo. Porque anteriormente nuestro modelo tradicional es, yo le doy la plata al banco, o sea, el banco me envía la carpeta. Sí. Pero la carpeta que ya tiene un ok, yo no sé cuántas carpetas tienen un no. Hasta este momento yo no sabía. Yo no sabía por qué se rechazaban, yo no sabía el tamaño del rechazo. Yo solamente veía los casos de éxito. Yo siempre decía, nosotros tenemos el tamaño de nuestra ignorancia en ese es grande, decía yo. Tenemos una presunción de los fracasos, no sabemos por qué. O sea, esta plataforma recoge absolutamente todo. Quiénes entran, en qué horario, qué banco eligen, o sea, la persona elige el banco. El Estado es un facilitador. Sí. Facilita una carretera, él elige si se quiere ir en el carril 1, carril 2, carril 3, él elige qué opción necesita, si quiere construir su casa en un terreno que ya tiene, si quiere comprar un terreno y construir ahí, si quiere comprar la casa donde hoy ya vive, o si la casa que ya tiene necesita una ampliación porque la familia creció. Lo que nosotros hacemos es facilitar opciones y básicamente las personas arman su combo. Yo quiero yo quiero quiero trabajar con fulano, quiero y nosotros observamos, recogemos una cantidad de data que nos permite seguir innovando todos los días y desarrollamos también un mercado de desarrolladores inmobiliarios que cada vez se están haciendo más efectivos, eficientes. Claro. Lo que antes teníamos, vos sabés que es increíble, un fenómeno que hoy se sientan y nos dicen, bueno, ¿cuál es el monto máximo a financiar por Sherba-Porá? Y ellos ya piensan cuál es la oferta. ¿Cómo pueden adecuarse? Imagínate, estamos generando desde una política pública una reacción del sector privado. Una oferta del sector privado. Pero si el sector privado no estaba, esto no iba a suceder. Por eso digo de vuelta las alianzas. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. Es más, hoy nosotros vemos un fenómeno que me parece tan interesante. La gente a veces no sabe lo que quiere, la mayoría de las veces, o lo que necesita. Cierto. Entonces, ¿qué hacen los desarrolladores? Contratan personas que es como un consultorio. Sí. Y el arquitecto le va diseñando de acuerdo a lo que necesita.
Entonces, finalmente, otra vez, al igual que en Copemipes o lo que fuera, el usuario está en el centro. Y es un ¿Cómo, poco el que cómo tiene, llegamos a esa claro, oferta que realmente es la que él precisa? pero él tiene, digamos, como que la sartén por el mango, pues si Así se es. quiere usar esa frase, porque es darle vuelta, porque, o sea, tradicionalmente uno, incluso en los negocios muy tradicionales, bueno, uno va y es lo que hay, te Así dicen es. luego, ¿verdad? Pero acá estamos realmente en algo tan sensible como la vivienda, Sí. dando una respuesta absolutamente creativa. Y sobre todo eso, porque en general ahora, como decir, con este tipo de emprendimiento, se van generando ya efectos sucesivos, como que externalidades, ¿verdad? Así Que van es. mejorando aún más, porque también antes, en mi época con él era Ibu, estoy Sí, igualito, ¿verdad? igualito. Estoy igualito. Eso venía a mi mente, ¿verdad? Porque la gente cuando se lanza Chero Vaporá tenía en su mente esa experiencia. Sí. Y decía, no, yo no me quiero vivir ahí en una caja de cartón igualita que... Sí, sí, sí. Pero vos no sabés las maravillas de Que se pueden vivienda que hacer. estamos Ah, viendo. sí, Porque desde una mirada, incluso, yo digo, el ecosistema se va desarrollando. sí. Profesionales jóvenes, Claro, arquitectos, claro. ingenieros que están trabajando, que te ofrecen Soluciones soluciones habitacionales adecuadas casi a medida. a medida. Y porque eso estaba antes tradicionalmente para los de cierto level para arriba. Así es. Ahora la cuestión es que esto se democratiza, se populariza. Sí. Y creo que eso, bueno, empezamos para mí el Copemip es otra figura emblemática, otro proyecto emblemático por todo lo que está detrás. Porque Así justamente esa misma lógica de que el Estado es un facilitador, es, digamos, como que alguien que actúa de catalizador, si se quiere, pero eso va generando de por sí una serie de efectos muy virtuosos. Lo vimos en el ámbito de la MIPYME, lo vemos en el ámbito, en este caso, rural, y acá lo estamos viendo también en el mercado inmobiliario. Así es. Y bueno, y nosotros realmente muy felices de tomar con más fuerza ese rol que nos corresponde. Porque siempre digo yo, la AFD termina siendo como una bisagra que tiene esa característica que a lo mejor no todas las instituciones públicas tienen, de poder interactuar con el sistema financiero, Sí. con el sector gremial, con el sector productivo, y realmente sentimos como que en nuestra mesa estamos diseñando vehículos que terminan acompañando políticas sectoriales. Nosotros somos sencillamente, como vos decís, el sastre, ¿verdad? Necesitamos, la política de vivienda no es nuestra Claro, no es tu nuestro misión. no es misional. La política Habitacional, la política de fomento al campo, la política productiva, el sector industrial, ninguna es misional, pero estamos en todas. Pero el hilo conductor es Porque el nosotros dinero. logramos construir el vehículo donde suben, y como te digo, vemos cuestiones que suceden como en la vivienda, como en Copemipes, que el ecosistema va desarrollándose. Y se va a ir madurando. Y va a ir madurando. Donde el Estado, como vos bien lo dijiste, es un Estado facilitador. Así es, Presidenta. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que la gestión de la AFD en estos últimos años es disruptiva. Yo creo que el secreto está, primero, tener una visión clara de lo que uno quiere, pero por otro lado, esa capacidad de construir diálogos, de articular esfuerzos, porque creo que la sociedad, toda sociedad que sale adelante, es una sociedad que de alguna u otra manera sus elementos constitutivos colaboran entre sí. Así es. Cuando hablamos de una sociedad en crisis, es una sociedad que conflictuada consigo misma. Así mismo. Así que te felicito y en tu persona también al directorio, a todo el personal técnico de la AFD, porque en un país a veces como el Paraguay es muy ingrata la gente y se olvida muy rápido. Y dentro de eso, tener una buena reputación creo que es un gran activo. Yo creo que la AFD la tiene. Y con eso se va construyendo ese marco de confianza imprescindible para el progreso. Muchísimas gracias, Presidenta. Y nosotros nos vamos despidiendo
hasta otro momento ProDynamis, pero también quedando con la presidenta con la intención de volver sobre estos temas para ir evaluando cómo van funcionando estos programas. Muchísimas gracias.